Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de manera excelente. Pues vamos a finalizar estos ejemplos que hemos estado trabajando a lo largo de todas estas entregas, que han tenido como objetivo el ilustrar cada uno de los conceptos más importantes que tenemos para el lenguaje de consulta estructurado, cerrando esto con el tema de subconsultas. Vamos entonces con los últimos ejemplos que nos quedan por resolver. En este caso vamos con el ejemplo 38, donde me piden encontrar la sucursal que tiene el mayor saldo promedio. Como ustedes recordarán, en el video pasado utilicé uno de los 4 operadores que no había utilizado, que era el operador mayor que any. En este caso vean que nos están pidiendo la sucursal que tiene el mayor saldo promedio de todas las sucursales que tenemos en el banco. Entonces vamos a ver una manera a partir de la cual podríamos plantear esta solución utilizando este operador. Entonces nos piden nombres de sucursal. Vamos a seleccionar el nombre de la sucursal. De momento ahorita vemos si le podemos agregar algún dato adicional. Entonces esto lo voy a hacer de la relación sucursal porque me piden el nombre, pero además necesito involucrar información sobre el saldo promedio. Entonces para eso voy a utilizar un natural join para reunirlo con la relación cuenta, en donde tengo información de los saldos de todas las cuentas que tenemos en el banco, y vamos a generar en este caso una consulta de resumen utilizando la cláusula group by. Vamos a generar grupos por el nombre de la sucursal. Como ya tengo grupos, entonces significa que puedo obtener la información del saldo promedio. Vamos a poner aquí un to char para que aparezca formateado. Vamos a utilizar ABG para el saldo y este es el formato que vamos a aplicar, LFM, con las posiciones requeridas para el formateo de la cantidad. Y a esto lo voy a denominar saldo prom. ¿Sale? Bueno, entonces si yo efectúo la consulta a este nivel, entonces lo que estaríamos obteniendo como resultado sería una relación de grado 2 en donde tendríamos por cada sucursal el saldo promedio asociado. Ahora bien, en el ejemplo 38 lo que nos piden es encontrar de todas estas cuál es la sucursal que tiene el mayor saldo promedio. Es decir, no nos interesan todos los grupos, solamente me interesa uno de ellos. Entonces vamos a utilizar para ello la cláusula having, que recuerden que es en este caso el where para el group by, en este caso para poder filtrar grupos ya formados y en donde vamos a poder involucrar funciones de agregación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a colocar en este caso una condición que involucre al saldo promedio porque es lo que estoy buscando, y ahora necesito que este saldo sea mayor que todos los saldos promedio que tengo calculados. Entonces vamos a poner aquí mayor que all. Vamos a utilizar este operador que no habíamos utilizado. Y lo que voy a hacer es una consulta en donde pueda recuperar todos los saldos promedio que tenemos en el banco. Aquí no voy a aplicar formato, simplemente, y tampoco me interesa de qué sucursal pertenezca, sino simplemente el conjunto de todos los saldos promedio, es decir, en este caso 191 filas. Entonces vamos a poner aquí el saldo. Esto lo vamos a hacer de la relación sucursal en natural join. No, de hecho ni siquiera sucursal, necesito solamente la relación cuenta porque no requiero el nombre, y con los grupos en este caso por número de sucursal sería más que suficiente, estaríamos obteniendo exactamente el mismo resultado. Vamos a agrupar aquí por número de sucursal. Vamos a efectuar esta pequeña consulta. Entonces si la ejecutamos, ustedes observarán, estoy obteniendo 191 filas que pertenecen a cada uno de los saldos promedio que tengo en las 191 sucursales del banco. Ahora lo que necesito es recuperar cuál es la sucursal que tiene el mayor saldo, es decir, el mayor de todos los saldos que tengo efectuados aquí. Vamos a ver el resultado que obtenemos y vean que en este caso nos dice que no encuentra ninguna sucursal, lo cual no resulta lógico porque sí tenemos saldos promedio, es decir, en principio sí podemos obtener cuál es el mayor valor de los 191 valores que calculamos. ¿Cuál es la razón por la cual no nos está entregando información? La razón es muy simple. Una vez que hemos encontrado el mayor no puede ser mayor que el mismo. Vean que en este caso estoy utilizando el operador de mayor estricto. Entonces, esa es la razón que está impidiendo que nosotros podamos observar cuál es la sucursal que tiene el mayor saldo promedio. Entonces, en realidad, lo que tendría que utilizar aquí sería el operador mayor o igual. Vamos a ponerlo aquí. Efectúo la consulta. Y ustedes pueden observar que
ya podemos entregar en este sentido un resultado. Es decir, la sucursal que tiene el mayor saldo promedio de todas sería la sucursal Cuautitlán Izcalli, y ese es el saldo promedio que tenemos recuperado. Entonces vean la practicidad que tenemos al utilizar el operador mayor, en este caso igual que all, es decir, mayor que todos los valores que tengo recuperados, en este caso a la derecha del operador. ¿Vale? Es una manera a partir de la cual lo podemos recuperar. ¿Cuál sería otra forma a partir de la cual lo podemos calcular? Recuerden que aquí hay varias formas que podemos utilizar empleando las subconsultas para atacar la misma solicitud de información. Entonces vamos con otra forma de recuperarlo. Por ejemplo, vamos a, en este caso, recuperar toda la información. Esto lo voy a hacer de las tablas sucursal. Vamos a hacer aquí un natural join y voy a generar aquí una subconsulta en la cláusula from, que es una posibilidad que se puede obtener. Entonces, por ejemplo, yo no tengo calculado, yo no tengo almacenado en el esquema de la base de datos una relación que tenga ya calculado los saldos promedio. Si ya la tuviera, sería muy fácil emplear la función max para poder recuperar en este sentido el mayor saldo promedio. Entonces, puedo apoyarme en las subconsultas en la cláusula from para generar estas tablas temporales. Entonces, vamos a resolverlo de esta forma. Voy a seleccionar en este caso el número de sucursal, por ejemplo. Vamos a recuperar el saldo promedio. Lo voy a llamar saldo promedio. Y esto lo voy a hacer de la relación cuenta. Vean que al tomar nada más el número de sucursal y el saldo promedio no requiero hacer una reunión con la relación sucursal. De hecho, eso ya lo tengo en la primera parte de la consulta. O sea, no necesito involucrarlo nuevamente aquí. Lo que sí voy a hacer en este caso es generar una consulta de agrupación, como lo hice arriba. Entonces vamos a agrupar en este caso por el número de sucursal, justamente para generar la relación que estoy buscando. Entonces vean aquí, estaríamos teniendo la información. Si efectuamos esta consulta, lo que estaríamos obteniendo es una relación de grado 2, en donde tendríamos por número de sucursal el saldo promedio asociado. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer aquí es, vamos a utilizar un having para ya de una vez quitar todos los grupos que no me interesan y quedarme con el grupo que sí necesito. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente calcular o involucrar al saldo promedio y vamos a buscar que sea exactamente igual a quién. Entonces vamos a seleccionar el mayor saldo promedio. Esto donde lo voy a hacer, lo vamos a hacer nuevamente de una subconsulta. Entonces voy a generar aquí esta otra vez una subconsulta. Vean que aquí yo puedo anidar todo lo que necesite. Evidentemente no sería la mejor forma de resolver la consulta del ejemplo 38, pero recuerden aquí simplemente les estoy mostrando distintas maneras a partir de las cuales ustedes podrían efectuar esta recuperación. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener esto? Bueno, vamos a hacer una selección, nuevamente una consulta en la cláusula from. Entonces vamos a seleccionar aquí nuevamente el número de sucursal y el saldo promedio. Esto lo voy a llamar saldo prom porque ese es justamente el atributo que estoy recuperando, y esto lo vamos a hacer justamente de la relación cuenta y vamos a generar grupos por el número de sucursal. ¿Sale? Entonces, bueno, esto ya lo tendríamos en este sentido aquí. Y entonces vean que lo que estoy generando aquí es justamente en esta primera parte, es nuevamente esta relación de grado 2, en donde tengo por cada número de sucursal el saldo promedio. Luego esto, si yo efectúo esta consulta a este nivel, entonces lo que estaría obteniendo es solamente un solo valor. Vean que aquí me dice las subconsultas en la cláusula from forzosamente deben de tener un alias, de lo contrario no las puedo utilizar. Entonces vamos a llamar a esto la relación A. Entonces efectúo la consulta a este nivel y entonces vean que aquí estaría obteniendo solamente un resultado. Ese es el mayor saldo promedio de todos los saldos promedio que tengo en esta relación temporal que se llama A. ¿Sale? Y luego todo esto
lo voy a utilizar porque tengo una consulta por acá. Entonces, ya que aquí tengo este valor, entonces voy a decirle en la consulta que ya tengo más externa, por así decirlo, en la cláusula from, vamos a renombrar a esto, puedo utilizar exactamente el mismo nombre, la voy a llamar A. Y entonces aquí ya nada más estoy obteniendo un solo valor y ese es justamente el valor que estoy obteniendo al momento de hacer esta recuperación. Entonces, efectuamos nuestra consulta completa. Y como ustedes pueden observar, estoy recuperando, en este caso, la información de la sucursal que tiene el mayor saldo promedio. ¿Cuál? En este caso, Cuautitlán Izcalli. ¿Sale? Vean que, dado que aquí ya tengo calculada la información en este sentido en la relación A, yo podría recuperar toda la información de cuenta y además el saldo promedio. Aquí lo voy a poner. Recuerden que este saldo promedio no es este saldo promedio. Este saldo promedio es el que tengo derivado de la relación temporal A. Y este saldo promedio pues es el calculado que estoy generando, el alias que le estoy dando en ese sentido al calculado en la relación, en la subconsulta más externa, ¿vale? Entonces vamos a efectuar nuestra consulta. Ya obtenemos en este caso el saldo promedio que está aquí y lo puedo formatear como lo hicimos arriba, utilizando ToChart. Saldo promedio, este es el formato LFM. La especificación de lugares para nuestro formato y lo voy a regresar como saldo prom. Entonces, efectuamos nuestra consulta y ya estoy obteniendo el resultado que habíamos tenido antes. Claro, aquí estoy recuperando un poco más de información porque tengo el ID, el estado, el activo, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, vean, aquí se está recuperando justamente la información. Y ya no estoy teniendo ningún problema adicional. Como les comentaba, de las dos formas que les mostré, esta no sería la más adecuada porque aquí estoy ocupando dos tablas en la cláusula from utilizando subconsultas y no sería tan adecuado. ¿Vale? Bueno, entonces vamos con otra forma para poder encontrar esta sucursal con el mayor saldo promedio sin necesidad de estar utilizando tantas subconsultas en la cláusula from. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a seleccionar en este sentido toda la información. Esto lo voy a hacer de la relación sucursal y vamos a hacer un natural join por una tabla que voy a construir a través de una subconsulta. Entonces voy a seleccionar en este caso el número de la sucursal. Vamos a recuperar el saldo promedio. Esto lo voy a denominar saldo prom. Esto lo voy a hacer de la relación cuenta. Vamos a generar grupos por el número de sucursal, que es el dato que tengo para generar en este sentido grupos por la relación que estoy utilizando. Y no me interesan todos los grupos, me interesa solamente uno de ellos. Entonces vamos a colocar el having y vamos a decir que el saldo que voy a obtener aquí va a ser igual o debería de ser igual. Vamos a hacer una selección, en este caso del saldo. No voy a involucrar en este caso funciones de agregación. Esto lo voy a denominar nuevamente saldo prom. No tendría ningún sentido incluso que le pusiera ningún alias. Lo voy a dejar directamente así. Esto lo voy a efectuar de la relación cuenta. Si vamos a generar en este caso grupos. Entonces voy a poner aquí mi cláusula group by por el número de sucursal, que es el campo que tengo disponible para generar estas agrupaciones. Y lo que vamos a hacer aquí es generar un ordenamiento vamos a ponerle aquí un alias. Bueno, lo voy a hacer por la columna 1, que es la única que voy a tener aquí. Ordenamiento por la columna 1, la vamos a hacer de tipo descendente. Y ojo, aquí debo de tener mucho cuidado. Si dejo yo la consulta en este nivel, si dejamos la consulta en este nivel, vean que lo que estaré obteniendo es una tabla de grado 1 que tendría 191 filas. Recuerden, para poder utilizar subconsultas en la cláusula from hay dos formas de hacerlo.
la subconsulta devuelve una relación para poder comparar contra otra relación, o la subconsulta devuelve un valor para poder comparar con otro valor. Si yo dejo la consulta aquí, yo estoy esperando comparar un valor contra un único valor, y vean que aquí no estoy obteniendo un único valor, estoy obteniendo 191 valores. Entonces, para que esta consulta funcione, de lo contrario me va a marcar un error, lo que yo necesito garantizar es que esto me devuelva un único valor. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente vamos a agregar aquí un limit para decirle, no quiero que me devuelvas todos los valores, quiero que me devuelvas solamente uno. ¿Cuál? La primera fila. ¿Por qué la primera fila? Porque estoy haciendo un ordenamiento descendente, es decir, del más grande al más pequeño. Si me quedo con la primera fila, estaría obteniendo el valor más grande de todos, sin necesidad de utilizar, en este caso, la función max dentro de los grupos. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ya tendríamos entonces, si efectuamos esta consulta, vean que aquí tendríamos solamente un único valor, y entonces al combinar toda la consulta estaríamos teniendo, aquí nuevamente es num group by, perdón, aquí es group by, efectuamos la consulta y esto lo voy a llamar la tabla A. Recuerden que esto estoy haciendo un natural join. Entonces efectuamos y vean, estoy obteniendo nuevamente la sucursal Cuautitlán Izcalli, que ya la habíamos mostrado anteriormente. ¿Sale? Entonces, bueno, por favor revisen estos ejemplos, estas formas que les presento para poder recuperar la información. Cualquier duda, cualquier comentario, pues me lo hacen saber. ¿Sale? Vamos entonces con el penúltimo de los ejemplos. El penúltimo de los ejemplos me dice, quiero una lista con los clientes que tienen una cuenta en cada una de las sucursales del estado de Guanajuato. Una consulta muy interesante. Entonces vamos a ver primero. Voy a seleccionar, en este caso, el nombre de la sucursal. Estoy con el ejemplo 39. Entonces, voy a seleccionar el nombre de la sucursal. Esto lo voy a hacer de la relación sucursal, donde el estado sea Guanajuato, que es lo que me interesa. Entonces, vamos a efectuar esta consulta. Entonces, vean que esta consulta me devuelve 7 filas. Vamos a hacer un poco más grande esto para verlas todas. Aquí están. Estas son las 7 sucursales que tenemos en el estado de Guanajuato. A mí, los clientes que me interesan son aquellos clientes que tengan una cuenta en cada una de las sucursales de este estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos por partes. Ya sé cuántas sucursales tengo y cuáles son los valores que debiera obtener. Vamos a hacer, por ejemplo, una selección con la misma perspectiva, nombre de la sucursal, pero en este caso yo lo que quiero es de aquellos clientes que tienen cuenta en el banco. Entonces vamos a hacer aquí de las tablas sucursal un natural join con la relación cuenta y con la relación cuenta cliente. Ahorita van a ver por qué. Entonces, otro natural join con la relación cuenta cliente. Entonces, si yo efectúo esta consulta, estaré obteniendo todas las sucursales de cada uno de los clientes que tienen cuenta en el banco. Ahora, yo no lo quiero para todos, porque yo quiero hacer un análisis cliente por cliente. Entonces, vamos a colocar una condición aquí. Por ejemplo, pensemos que me interesa la sucursal. Aquí voy a sustituir momentáneamente el nombre de la sucursal para tener dato de algún cliente en este sentido, por la consulta que voy a efectuar. Entonces, pensemos en este caso que nos interesa, vean aquí, están todos los ID clientes de los clientes que tienen cuenta en el banco. Vamos a tomar simplemente algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, puedo trabajar con el cliente 3, con el cliente 5 o con el cliente 7. Clientes impares, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí donde
el número de cliente, ID cliente, sea igual a el cliente 7, por ejemplo. Y voy a regresar aquí el nombre de la sucursal. Entonces, efectúo la consulta. Y vean que este cliente me devuelve, este cliente tiene, no sé si una cuenta o varias, pero me dice que la sucursal en donde este cliente tiene cuenta es en Los Mochis. Si yo lo hiciera para el cliente 3, por ejemplo, me dice que este cliente tiene cuenta en Apodaca. Si lo hiciera, por ejemplo, para el cliente 100, ese tendría cuenta en Bonampak. Si lo hiciera para el cliente 1000, por ejemplo, sería un cliente que tiene cuenta en Celaya. Vean que de estos ejemplos que he efectuado, ninguno de los clientes cumplen con la condición. Porque para que el cliente cumpla con la condición, yo necesitaría que al momento de efectuar esta consulta que tengo seleccionada, el resultado fuera este. 7 sucursales, todas ellas pertenecientes al estado de Guanajuato. Y vean que ninguno de los ejemplos que he efectuado al momento cumple con esta condición, es decir, ninguno de estos clientes tiene que formar parte del resultado, dado que no estoy observando aquí 7 sucursales, todas ellas del estado de Guanajuato. Entonces, vean que yo podría hacer esta revisión uno a uno, pero tendría que efectuar 12,035 veces yo a mano esta consulta para poder encontrar a los clientes, si es que existen, con esta condición. Entonces vamos a pedirle que sea el sistema manejador de base de datos el que nos ayude a resolver esta consulta. ¿Cómo? Utilizando las consultas correlacionadas. Ya les había comentado que una consulta correlacionada es una especie de hacer o de efectuar una consulta que se esté ejecutando siempre con un valor diferente, es decir, como si estuviéramos utilizando un ciclo for. ¿Sale? Entonces, vamos a ver la consulta entonces cómo nos va a quedar. Entonces voy a hacer un poco más grande mi panel. Vamos entonces a seleccionar. Me piden la información del cliente, me voy a quedar simplemente con el ID cliente y el nombre del cliente. Esto lo voy a hacer de la relación cliente. Aquí están todos los clientes. Si quisiera o bajar en este caso la cardinalidad, porque así lo haría hacia todos, pero recuerden que nada más me están interesando los clientes que tienen cuenta. Entonces podríamos hacer aquí un natural join con la relación cuenta-cliente para que no lo haga sobre todos los clientes, porque hay clientes que no tienen cuenta, que tienen préstamo y por ende son clientes que no me interesan. Entonces aquí solamente me estoy quedando con la información de los clientes que tienen cuenta. Ahora, de estos clientes que tienen cuenta, ¿cuál es la condición que necesito para que puedan formar parte de mi resultado? Entonces, vean aquí. Aquí tengo toda la información de las sucursales que tiene el estado de Guanajuato. Y aquí tengo la información de las sucursales donde cada cliente tiene cuenta. Si yo hiciera una resta, por ejemplo aquí, lo voy a hacer. Entonces voy a hacer la resta entre las sucursales del estado de Guanajuato y las sucursales del cliente 100, del cliente 1000, perdón. Efectúo la consulta y vean que en este caso estoy obteniendo, como ustedes pueden observar, 6 filas. Porque el cliente tenía cuenta en Celaya, es decir, pude quitarle una. Pero vean que sigo obteniendo resultado. Si al hacer la resta me quedan sucursales aquí, significa que el cliente no tiene cuenta en cada una de las sucursales del estado de Guanajuato, porque para que eso se cumpliera, yo necesitaría obtener como resultado el resultado de consulta vacía, es decir, una relación que no tenga ninguna tupla. Entonces ahí está la clave y la respuesta a mi solicitud. ¿Cómo le voy a hacer entonces para recuperar esta información? Vamos a utilizar el operador NOT_EXIST, porque me interesa cuando no obtenga ningún resultado, porque si no obtengo resultado significa que pude restarle al conjunto de cuentas de Guanajuato las sucursales, en este caso, de un cliente que tengo registrado en el banco. Ahora, este ejemplo lo hice para el cliente 1000, pero lo quiero hacer para cada uno de los clientes que tienen cuenta en el banco. Entonces, ¿qué utilizamos? Consultas correlacionadas. ¿Dónde va a venir la correlación? Entonces, en este caso voy a llamar, por ejemplo, a todo esto, utilizando variables de tupla,
la relación C, y entonces le voy a decir aquí que esto lo haga para C.id cliente. Entonces vamos a efectuar nuestra consulta. Aquí me falta un paréntesis. Listo. Efectuamos la consulta. Esperamos un momento. Recuerden que aquí lo va a hacer 12.035 veces. No es una consulta que pueda recuperar la información tan rápido. Por eso es que les decía, debo de ser muy cuidadoso cuando estoy trabajando con las subconsultas. Y más cuando estamos trabajando con las consultas correlacionadas, ¿sale? Entonces habrá que ser un poco pacientes para la obtención de este resultado. Recuerden que aquí está tomando cada uno de los distintos clientes que tengo en el banco, que tengan cuenta, está recuperando para cada uno de ellos las sucursales que tiene asociadas a sus cuentas, y luego estoy haciendo una resta de conjuntos. Entonces vean, este es un ejemplo. Esta consulta, y justamente por eso quise dejarla al final, para que vieran que en efecto estos comentarios que les he hecho sobre hay que tener mucho cuidado con el resultado de las consultas, de por favor no utilicemos necesariamente las subconsultas como nuestra primera carta para poder hacer recuperación de información, es justamente por el consumo de recursos que eventualmente podríamos tener al momento de efectuar la consulta. Entonces vean aquí, ya llevamos un rato. La consulta sigue sin estar recuperando, y esto es justamente por la cantidad de recursos que está consumiendo para poder hacer esta validación entre los distintos clientes que estamos teniendo. Bueno, pues vamos a esperar un momento y regresamos en cuanto tengamos el resultado. Después de un rato, entonces ya obtenemos aquí el resultado. Vean que estamos encontrando en este caso varios valores que están resultando duplicados. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí pues es agregar un distinct para que nos limpie el resultado de valores duplicados y nos entregue ahora sí el resultado final. Entonces voy a volver a ejecutar la consulta, se va a volver a tardar, entonces cortaré el video y regresamos cuando ya tengamos el resultado. Bueno, después de esperar un momento podemos observar que ya el resultado se limpia. Solamente tenemos 5 filas que se están recuperando, que corresponden en este caso a 5 clientes que cumplen con la condición de tener una cuenta en cada una de las sucursales del banco. Como ustedes pueden observar y les había comentado, hay que tener cuidado con las consultas correlacionadas porque pueden ser consultas que bajen el performance al momento de hacer la consulta y incrementar el tiempo de recuperación. Entonces, bueno, revisen el ejemplo, cualquier duda, cualquier comentario, me lo hacen saber. Y pues vamos por el último de los ejemplos que nos piden en esta hoja, en donde me piden obtener un reporte que indique el tipo de tarjeta que les puedo ofrecer a los clientes que tienen cuenta en el banco de acuerdo a lo siguiente. Entonces me dicen que si el cliente está en el rango de 10,000 a 20,000, le puedo ofrecer una tarjeta de crédito clásica. Si está de 20,000 a 35,000, tarjeta de crédito oro. De 35,000 a 50,000, tarjeta de crédito premium. Más de 50,000, una tarjeta de crédito platinum. Y si tiene un saldo menor a 10,000, no le podemos ofrecer tarjeta. Entonces, bueno, 2 comentarios en este sentido. El primero, recuerden que un cliente puede tener varias cuentas en el banco. Vamos a pensar que un cliente tiene 5,000 en una y tiene 2 cuentas, y tiene 5,000 en una y tiene 6,000 en la otra. De acuerdo al criterio que estoy trabajando aquí, no le podré ofrecer una tarjeta porque tiene 5,000, es decir, el saldo lo tiene separado. Entonces voy a hacer una pequeña consideración simplemente para solventar este escenario, de manera que si yo sumara el saldo de las 2 cuentas de este cliente, pues tendría un cliente que cumple con la condición de estar en el rango de 10,000 a 20,000 y en ese sentido poder ofrecerle una tarjeta de crédito. Entonces esa es la consideración que voy a hacer, porque de lo contrario podría haber clientes a los cuales podrían cumplir si juntara los saldos de sus cuentas, pero quedarían fuera porque por separado no cumplen con la condición. Entonces, bueno, ese es el primer comentario. Segundo comentario. Entonces, último ejemplo, 40. Ahora bien, si quisiera resolver esta consulta por separado, derivado de los conceptos que hemos efectuado hasta el momento, yo lo que tendría que hacer es, por ejemplo, recuperar aquí. Haríamos una selección, vamos a recuperar el ID cliente, voy a recuperar el nombre del cliente, vamos a recuperar el saldo, en un momento lo formateo y en este caso el tipo de tarjeta que le puedo ofrecer. En este caso sería una tarjeta clásica. Vean que una de las características que tengo con
lenguaje de consulta estructurado, es que así como puedo generar valores duplicados, perdón, puedo generar valores calculados, también puedo generar valores constantes, es decir, el mismo valor que se genere en una nueva columna y el mismo para todas las tuplas que se recuperen de una consulta en particular. En este caso le estoy llamando tarjeta clásica y le voy a poner un alias que se llame tipo tarjeta, ¿sale? Entonces, ya que tengo el tipo tarjeta, lo que voy a hacer es, vamos a recuperar esta información. Ahora bien, como recordarán, les decía, voy a, en este caso, consolidar los saldos de los clientes, de manera que lo voy a hacer de una subconsulta en la cláusula from. En este sentido, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el ID cliente, voy a recuperar el nombre del cliente porque eso lo estoy solicitando. Voy a recuperar la suma del saldo. Esto lo voy a llamar, lo voy a tener como alias saldo. Esto lo vamos a hacer de las siguientes relaciones. Entonces voy a involucrar aquí a la relación cliente y vamos a hacer un natural join. Con la relación cuenta cliente y con la relación cuenta, porque necesito tener acceso al saldo. Y vamos a generar grupos por ID cliente para consolidar los saldos. Y a esto lo voy a llamar la relación A. Entonces, si efectuara, bueno, eso por un lado, y luego, ya que tengo esta información, necesito una condición para poder ofrecerle una tarjeta de crédito clásica. En este caso, voy a garantizar que el saldo, como necesito incluir tanto el límite inferior como el límite superior, utilizaría en este caso el operador between y tendríamos el saldo de 10,000 a 20,000. Si está en este rango, sería un cliente candidato a ofrecerle una tarjeta de crédito clásica. Entonces efectúo la consulta y este sería el resultado. Vean que estoy obteniendo 500 filas que corresponden con 500 clientes a los cuales podría, derivado del saldo que tienen consolidado de sus cuentas, ofrecerles una tarjeta clásica. Entonces vean que bajo esta perspectiva podría generar una consulta adicional para encontrar a los clientes que les puedo ofrecer tarjeta oro, otra para premium, otra para platinum y una más para los clientes sin tarjeta. Es decir, en este caso estaría utilizando 5 consultas para poder efectuar la consulta completa y después llevármelo quizás a otra herramienta en donde pueda consolidar todas estas relaciones por separado y entregar el reporte completo. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo deseo es que en una sola ejecución pueda obtener el reporte completo. Entonces, una de las características que tengo dentro de la cláusula select es que yo puedo, a partir de ciertas condiciones, determinar cuál es el valor constante que voy a asociar. Por ejemplo, aquí el valor constante para todas, dado que lo estuve controlando en este sentido en el where, fue que colocara la cadena tarjeta clásica. Entonces, dentro de la cláusula select yo puedo hacer este control sin necesidad de esperar directamente hasta el where, y esto sería una especie de utilizar dentro de la cláusula select un switch para poder determinar cuál es el camino que debe de cumplirse en términos de una condición. La diferencia que tendríamos contra un switch que solemos ver en la programación es que switch no evalúa condición, simplemente determina, tiene ya el caso que se va a respetar y en ese sentido determina el camino al cual debe de entrar. En el caso de lo que voy a utilizar ahorita, que se conoce como case, es que aquí sí voy a poder evaluar condición y en función de ello determinar cuál es el valor constante que se va a asociar en este sentido a la recuperación de información. Entonces, bueno, sobre esta que ya la trabajé, vamos entonces a, enseguida del saldo, vamos a colocar la estructura case y vamos a especificar los distintos casos con las distintas salidas y los rangos que se deben de especificar para poder determinar cuál es el tipo de tarjeta que le puedo ofrecer al cliente. Entonces vamos con la primera condición, para eso voy a utilizar la estructura when. Y aquí la primera condición es justamente la que puse en el where. La voy a quitar de aquí. Voy a suprimir en este caso la cláusula where porque no la voy a necesitar. Todo lo voy a controlar aquí. Entonces el primer caso sería cuando el saldo esté entre 10,000 y 20,000. Si esta condición se cumple, entonces
lo que va a suceder, perdón, aquí me equivoqué, esto es enseguida del, bueno, aquí. Entonces, si el saldo está entre 10,000 y 20,000, entonces el valor que yo quiero que asocie a esta nueva columna que voy a llamar tipo tarjeta será tarjeta clásica. Ese es el primer caso. Vamos con el segundo caso. En este sentido, el segundo caso ocurre, como podemos observar en nuestra hoja de ejemplos. Estoy buscando ahora 20,000 en intervalo abierto a 35,000 en intervalo cerrado. Entonces vean que todos los valores que voy a utilizar aquí, enseguida ya los voy a hacer utilizando mayor o menor o igual estricto, ¿sale? Dependiendo de lo que necesitemos. Entonces la siguiente condición es que el saldo sea mayor que 20,000 y el saldo menor o igual que 35,000. Si esta condición se cumple, entonces estaríamos trabajando con la tarjeta oro, ¿sale? Ese es mi segundo caso. El tercer caso lo tendríamos cuando el saldo, de acuerdo a lo que nos indican, ahora voy a buscar 35,000, de 35,000 a 50,000 intervalo abierto y cerrado. Entonces, si el saldo es mayor que 35,000 y el saldo es menor o igual, en este caso, que 50,000, menor o igual que 50,000, entonces le vamos a otorgar una tarjeta premium. El último de los casos es cuando el saldo sea, perdón, penúltimo de los casos, cuando el saldo sea mayor que 50,000, entonces le estaríamos otorgando una tarjeta Platinum. Y el caso por omisión lo trabajaríamos con el else, que sería como el default en el switch. Al cliente tendríamos sin tarjeta. Aquí finaliza el case when. Vamos a ponerle un end para indicarle que aquí cerraría nuestra especie de switch. Y a esto lo voy a llamar tipo tarjeta. ¿Sale? Entonces, bueno, efectuamos nuestra consulta. Y entonces ya tendríamos, ahora sí, una relación en donde ustedes pueden observar aquí en una sola ejecución. Tengo a los clientes a los que se les está entregando un tipo especial de tarjeta, sin la necesidad de estar descomponiendo mi consulta en consultas más pequeñas para ir trabajando en este caso con los rangos. Vean que con la estructura case when yo puedo hacer la evaluación de condiciones y determinar cuál es el valor constante que se le va a concatenar, por así decirlo, aunque en realidad no lo estoy concatenando. Estoy generando una nueva columna que se llama tipo tarjeta, en donde ya está especificado cuál es el valor que le corresponde dependiendo del rango que nos interesa. ¿Sale? Entonces, bueno, pues con esto estaríamos cerrando nuestra hoja de ejemplos, estos 40 ejemplos que se utilizaron para poder aterrizar cada uno de los conceptos interesantes del lenguaje de consulta estructurado. Espero que estas consultas de ejemplo les sirvan. Como les comentaba, solamente se busca aterrizar el concepto, pero la realidad es que ustedes tendrían que llevar o tendrían que ajustar el concepto particular dependiendo de la solicitud de información que les estén indicando, pero en términos generales estaríamos teniendo una perspectiva similar independientemente de la consulta del esquema de la base de datos, aunque sí tendríamos que ajustarlo, pero la recuperación en este sentido depende justamente del tipo de operador o del tipo de perspectiva que tú le quieras dar a tu consulta, ¿sale? Entonces, por favor, revisen el material. En los últimos videos que voy a estar trabajando, en el siguiente, por ejemplo, estaré trabajando un poco con consultas avanzadas, en donde hablaré un poco de lo que son las vistas. Sería interesante que lo revisaras. Y cerraré esta entrega de videos para el lenguaje de consulta estructurada con la generación de funciones y de procedimientos almacenados y de disparadores, que nos estaría llevando un poco hacia los conceptos de programación de bases de datos. Pues muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda, comentario me lo hacen saber y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.